Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por ese tiempo de adoración, gracias por la oportunidad, Señor, de orar juntos. Señor, queremos ver llover en este día tu gracia, tu misericordia, Señor, tu poder entre nosotros, tu presencia, Dios. Y gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Gracias, Señor. Y bueno, estamos en esta nuestra encomienda, mis hermanos, de predicar toda la palabra de Dios, capítulo por capítulo, verso a verso. El Señor le ha exaltado por sobre todas las cosas, sobre su nombre. La suma de todas sus palabras es verdad. Y si tú la escuchas con atención y la recibes en tu corazón, la crees y la pones por obra, vas a poder ver su poder manifestado en tu vida. Y bueno, por la bondad de nuestro Señor hemos ido capítulo a capítulo, verso a verso, y hemos llegado hasta Primera de Juan, a la recta final de toda la Biblia, ¿verdad? Juan es el hijo de Zebedeo y de Salomé junto con Jacobo, su hermano, ¿verdad? El hermano menor. Al final de su vida escribió su evangelio entre el 80 y 90 después de Cristo del primer siglo. Sus cartas las escribió entre el 90 y 95, el Apocalipsis entre el 94 y 96, y más o menos se sabe, son fechas aproximadas que murió alrededor del 98, al final del primer siglo, ¿no? Y es probable que Juan está escribiendo desde Éfeso. Para este tiempo todos los apóstoles ya murieron, todos ellos por martirio. Y lo interesante de Primera de Juan es a quién le está escribiendo, mis hermanos, a una iglesia como la de nuestros tiempos. No había pasado ni el primer siglo y ya era una iglesia infiel a la verdad, con un pensamiento cristiano vacío, no tenían la verdad, carente de verdad bíblica, impregnados de un pensamiento permisivo, o sea, no importa, tú dale por acá, por allá, liberal, ¿verdad? Como lo vemos hoy en día. Aceptaba falsas doctrinas, toleraba el pecado, le daba la bienvenida a cualquiera, criticaba al que decía, no, tiene que ser la verdad, la palabra, ¿no? No tenían sentido de lo que es un absoluto y de lo que es la verdad, porque la Biblia nos habla de esto, ¿no? Y eso es lo que vivimos en nuestros días, una iglesia sin convicción de la verdad, ¿no? Y nos engañamos, o se engaña la misma iglesia diciendo, bueno, la Biblia no es clara, cada quien la interpreta a su manera. No es cierto, Dios es veraz. No es mentiroso, no miente, y Él habla con claridad y quiere que conozcamos su verdad. Otro detalle que Juan hace es que no escribe con el estilo de Pablo. Pablo escribe como un abogado. Sin embargo, Juan escribe como un papá que está hablando a sus hijos, que está confrontándoles. Hijo, ¿y cómo le hablas tú a tu hijo? Directo, ¿no? Le está diciendo, hijo, tienes una doctrina superficial, te falta compromiso con la verdad, te falta santidad. Y entonces Pablo, lleno de amor, Juan, perdón, lleno de amor, pero de verdad, instruye con firmeza, con claridad, sin ambigüedad, en absolutos y en dogmas, así literalmente, sin puntos medios. O sea, es lo que vamos a estar viendo. Juan no te da lugar a decir, pues es que soy débil, es que me enfrié, es que me alejé. No, Juan te va a decir, hijo, ¿eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Tienes vida o estás muerto? ¿Practicas la justicia? Eres hijo de Dios. ¿Practicas la justicia? Eres hijo del diablo. ¿Amas a tu prójimo? Eres hijo de Dios. No, lo aborreces, eres hijo del diablo. Juan nos va a dejar claro esto, que Él no vino a remachar vidas, Él vino a dar vida nueva. Y bueno, hablando de esto, Juan está refutando también a una falsa doctrina que ellos le habían dado lugar, que hoy se llama el gnosticismo. Esta herejía filosófica enseñaba errores horribles, ¿no? Uno de ellos es que ellos decían que tenían una verdad superior, más allá de esta Biblia, o si lo estaba escondido y solo ellos lo podían ver. Otro error era una especie de dualismo. ¿Qué es esto? Que soy dos cosas a la misma vez. Soy carne, pero al mismo tiempo soy espíritu, y las dos cosas están separadas. Mi carne está podrida, es mala, ¿no? La materia es mala, pero el espíritu es bueno. La materia es irredimible. Entonces este error los llevó a comenzar a enseñar que Cristo no pudo haber sido hombre, no pudo haber tomado un cuerpo físico. Parecía humano, pero no era humano, era como un avatar, ¿no? O también, para explicar esto, enseñaban que Cristo era un ser humano normal y que cuando se bautizó bajó el Espíritu de Dios, y antes de ir a la cruz el Espíritu de Dios se fue, ¿no? Entonces, más adelante también llegaron a decir que Jesucristo era un Dios chiquito, ¿verdad? Un ser creado, una emanación de Dios. Entonces, Dios no podía existir en tres personas. Eso es falso. ¿Has oído de eso? Viene de toda esta enseñanza. Pero Juan nos enseña que Jesucristo tiene que haber sido humano en toda la expresión de la palabra, pero sin pecado.
Y aparte, jamás pudo dejar de ser el Dios Todopoderoso porque sencillamente no habría redención. El propósito de la encarnación de la cruz se pierde por completo, ¿no? Entonces Juan deja establecido que Jesucristo sí es Dios, el Dios Todopoderoso, el mismo Dios en 3 personas, y Jesucristo al mismo tiempo fue un ser humano en toda la extensión de la palabra, sin pecado. Eso lo estamos viendo, lo vamos a estar viendo, por eso Juan empieza a decir lo que hemos visto y oído. Otro error que esta enseñanza traía era acerca de la justicia y de la santidad práctica. Ellos decían, bueno, mi cuerpo no tiene remedio, es como una cárcel en la cual está atrapada mi espíritu, estoy esperando a que venga el Señor, no a que venga el Señor, sino a que yo sea finalmente libertado de Él. Entonces yo puedo ser completamente santo y sin pecado en pensamiento y en espíritu, ser un iluminado. Y mi cuerpo, pues ese no importa, le puedo dar vuelo, puedo hacer lo que sea, entonces no tengo ningún valor moral o ético, siempre y cuando yo sepa cómo tocar el corazón de Dios y mantenerme iluminado. Puedo vivir en pecados, no importa eso, porque mi cuerpo no importa. Entonces, de otra manera enseñaban esto: puedo ser puro en espíritu y en mente y saber las cosas escondidas de Dios, ¿verdad? Y no tener pecado y al mismo tiempo seguir practicando el pecado. O sea, muy conveniente para el que ama su pecado. Por último, estos falsos maestros, llenos de orgullo, se veían a sí mismos como una élite espiritual, ¿verdad? Entonces, si tú no estás a mi nivel, no existes, no sirves. Entonces el resultado fue que, aparte de llevar una vida perversa y arrogante, no tenían amor, eran indiferentes y llenos de odios. Ahora, ¿a dónde lleva todo esto como iglesia? ¿Verdad? Lo que te dije al principio: falta de verdad, falta de absolutos, falta de este sentido de lo que es la santidad. Bueno, pues a una iglesia con una tremenda falta de certeza y de seguridad, una terrible inseguridad y falta de gozo. Bueno, ¿estoy o no estoy? ¿Tengo salvación o no? Por eso al final Juan va a decir, ¿verdad? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, el que teme al juicio. Entonces, es lo que está haciendo Juan en nuestros días, mi hermano, regresándonos el consuelo, regresándonos el gozo, la seguridad. ¿Cómo lo hace? Juan nos empieza a dar evidencias fundamentales de lo que significa tener comunión con Dios. Y nos va a dar 3 evidencias doctrinales, evidencias morales y evidencias en cuanto a nuestra relación con los demás, y lo va a profundizar una y otra vez, por 4 veces en esta carta. Y bueno, la semana pasada vimos las 3 primeras certezas teológicas. La primera, ¿se acuerdan? Lo que era desde el principio, o sea que nuestra fe descansa en un cimiento inconmovible. El Dios eterno, Jesucristo, quien caminó y anduvo no en una visión allá en el monte Himalaya, sino durante 30 años y especialmente 3 años finales de su vida, ministrando, manifestando que Él era el camino, la verdad y la vida, manifestando que era el Dios poderoso hecho carne, trayendo milagros impresionantes. Segundo, Juan nos dice, no es cierto que la verdad esté escondida. No, nos está diciendo, está disponible para todos. Esto les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, para que todos recibamos esta vida eterna. Hoy está abierta el conocimiento de Dios, no es para unos cuantos. Tercero, nos dice que esta certeza, produce comunión entre nosotros. Verdaderamente, cuando tenemos comunión con Dios, podemos tener comunión entre nosotros, y eso nos va a traer un gozo invencible. Ahora, la segunda parte de este capítulo ya nos habla de las certezas morales y las certezas relacionales. ¿Cómo compruebo que tengo una comunión real con Dios? ¿Verdad? Me va a dar estas otras 2 certezas. Y Juan va a resumir algo bien interesante. Chécalo tú, lo puedes ir leyendo conmigo, y tú también en casa dale la lectura a 1 de Juan una y otra vez. Perdón. Pero Juan va a resumir y va a encerrar, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado acerca del verbo de vida. Va a resumir la presencia, el carácter, la identidad, la voluntad de Dios en lo que es su esencia, en la luz, ¿verdad? En eso lo va a resumir. ¿Quién es Dios? Dios es luz, ¿verdad? Y nos va a enseñar en qué consisten esas propiedades de la luz, ¿verdad? Nos va a decir que son justicia práctica, amor por la verdad y por la santidad.
¿no? O sea, nos va a comenzar a decir, porque estos hombres decían, yo conozco a Dios, yo soy un iluminado, estoy superior. Entonces Juan va a decir, ok, tú dices que conoces a Dios, que conoces a Jesucristo, tú dices que eres muy espiritual, tú dices que eres salvo, dices que eres un hijo de Dios, ok. ¿Cómo sabemos con certeza que esto es así? ¿Cuál es la evidencia que tú puedes tener para que con toda seguridad digas, lo soy, ¿verdad? ¿Cómo se hace visible esta certeza en aquellos que presumen haber recibido este testimonio de Juan? Por eso yo titulé este mensaje, 3 certezas de la salvación genuina. Vamos a darle lectura, 1 de Juan 1 del 5 al 10, perdón. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, bendice tu palabra, Padre. Y bueno, 3 certezas de la salvación genuina. Primera certeza, la persona que tiene esta certeza entenderá la naturaleza de Dios, la cual es luz. Hablemos un poco de eso. Dice el versículo 5a, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. O sea, Juan está diciendo, esto es lo que escuché junto con mis compañeros, lo que vi, lo que contemplé y palpé tocante al verbo de vida. Este es el anuncio, el aviso de Dios, la declaración de Dios para nosotros y para ustedes, ¿verdad? Dice, versículo 5b, Dios es luz. Eso es el mensaje de Dios. No hay ningunas tinieblas en él. ¿Te acuerdas? Los falsos maestros, ¿qué presumían? Yo conozco a Dios, yo conozco la verdad como ningún otro. Entonces Juan comienza describiendo, así conoces a Dios, seguramente conoces a este Dios, ¿verdad? Y no comienza hablando de la gloria de Dios, ni del poder, ni la majestad de Dios, sino de la esencia de Dios. Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas, en plural, o sea, ninguna tiniebla que se te pueda ocurrir habita o está en Dios, ni un puntito negro microscópico. Ahora, la majestad de Dios y su gloria son la luz de Dios en sí misma, ¿no? La Biblia siempre cuando habla de la luz de Dios o de la gloria de Dios describe en términos de luz su gloria, es la naturaleza de Dios. Mira lo que dice Isaías, establezcamos eso. Isaías 60, 19, 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Hoy necesitamos eso para alumbrarnos, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, lo vuelve a decir, y los días de tu luto serán acabados. Dios es luz, es su identidad y habita en la luz. Juan lo describe muchas veces en sus evangelios. Mira lo que dice Juan 1, 4 al 5 y 8 al 9. En él, o sea en Jesús, lo puse yo entre paréntesis, estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No era él la luz, hablando de Juan, por eso está entre paréntesis ahí, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dio testimonio de esta luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Fíjate el énfasis en la luz, alumbrar. Has prendido la luz en medio de una oscuridad terrible, has visto el amanecer después de un anochecer oscuro. Bueno, ese es Cristo. La luz vino a este mundo y alumbró a todo hombre, ¿no? Entonces eso implica esto, que el mundo está en tinieblas, el hombre sin Cristo está en tinieblas. Ahorita vamos a explicar eso. Juan capítulo 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es andar en tinieblas? No, Jesucristo es la luz de la vida, junto con el Padre tienen la misma luz y la misma gloria. Jesucristo revela a la perfección la naturaleza y el carácter de Dios porque son uno mismo. Y mira cómo describen Juan y Jacobo y Pedro a Jesús cuando él se transfiguró. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dios es luz, es la fuente de la luz.
Fíjate, Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces observa algo que hemos venido viendo aquí, ¿no? La vida y la luz son una misma cosa y Dios es la fuente de esa luz y de esa vida, ¿no? Y todo el hombre que le recibe puede recibir esta luz. Mira el fin de Apocalipsis, repite una vez más lo que dice Isaías, dice Apocalipsis 21. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí están iguales, Dios Padre, Dios Hijo. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Entonces, Jesucristo un día va a venir. Viene ese día, se acerca, va a juzgar este mundo y finalmente toda tiniebla va a ser disipada. Gloria a Dios que eso va a pasar. Y dices, ok, lo creo, muy bien, todo suena a la luz, pero ¿cómo se ve esa luz en la práctica? Vamos a ver qué son tinieblas y qué son luz para proseguir con el capítulo, ¿no? Entonces, bueno, veamos esto, ¿no? Luz es vida eterna. De la misma manera vamos a ver que luz es verdad. Cuando habla la Biblia de Dios como luz, habla de Dios como verdad. La verdad incluye la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios. No solamente eso, otra cosa, luz también habla de la justicia de Dios. Justicia nos habla de aquello que Dios demanda y requiere para ser aprobado delante de Él. Entonces, la luz de Dios equivale también a una virtud y a una conducta moral correcta o a santidad. Dios es luz, es perfecto. Dios es luz, es vida. Dios es luz, es verdad. Dios es luz, es justicia, ¿verdad? Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, viendo esto, ¿a qué equivalen las tinieblas? Pues a lo contrario, ¿verdad? Si luz es vida, las tinieblas son muerte. Si la luz es verdad y justicia, las tinieblas son mentira e injusticia, impiedad práctica, ¿verdad? Así las describe la palabra. Mira, vamos a ver rápidamente eso. Efesios 4, y mucha de la Biblia nos habla de esto, pero Efesios 4:17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Qué es esta confusión? Tinieblas. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan, o sea, no saben a dónde van, lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente. ¿Te fijas? Son tinieblas espirituales, de mente, de entendimiento de la verdad, y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Eso es lo que sucede cuando alguien está separado de Dios. Todos nacemos en esa condición, sin vida espiritual. La Biblia le llama el ser humano natural y un día todos estuvimos en esa condición. No tenemos la capacidad de discernir la verdad, no hay luz. Al contrario, el ser humano natural que no conoce a Dios aborrece la luz, tiene una mente en tinieblas, rechaza la luz porque ha endurecido su corazón a ella. Y entonces comienza a darnos la lista de lo que son tinieblas prácticas, ¿verdad? O lo que es muerte espiritual, o lo que es la mentira, ¿no? Tú puedes seguir leyendo en casa Efesios 4, pero te los voy a resumir un poquito, ¿verdad? Una vida en desvergüenza, eso es lo que dice. Una vida callando toda buena conciencia, entregándose a los placeres sensuales, practicar toda clase de impureza. Pablo continúa en ese mismo capítulo, andar en tinieblas es ser mentiroso, es ser controlado por la ira, es ser ladrón. Tú puedes leer ahí que es emplear un lenguaje grosero y ofensivo, es ser dominado por la amargura, por la furia, por el enojo, por las palabras ásperas, por calumnias, por cualquier clase de mala conducta. Capítulo 5 también nos menciona que tinieblas son inmoralidad sexual, impureza, avaricia, ¿verdad? Estar queriendo más, pláticas obscenas, conversaciones necias, chistes groseros, y a lo cual concluye Pablo, fíjate el capítulo 5, versículos 8 al 11, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Entonces anden como hijos de luz, ¿verdad? Ya no practicando estas cosas, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad. Esto es luz. Comprobando lo que es agradable al Señor, eso es andar en luz. Y no participen en las obras, ¿cómo les llama? Infructuosas. Hay obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Por último, Romanos también 17 nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son estas obras? Honestamente, fíjate, las de tinieblas son glotonerías, que es desenfreno, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, que son peleas, y envidia. Todas estas son obras de las tinieblas, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que no solo andábamos en ellas, sino que así como Dios es luz, éramos, cada uno de nosotros antes de Cristo, tinieblas. Era nuestra identidad. Éramos incrédulos y desobedientes, esclavos de nuestras tinieblas, ¿verdad? El mundo está hoy así. Segunda de Corintios dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Incredulidad, dureza de corazón, desobediencia a la verdad, decidir creer a Satanás y sus mentiras. El mundo está en tinieblas, ama sus tinieblas, aborrece la verdad. Mira, Juan, ya vamos para allá, dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Sin embargo, tú y yo hemos sido rescatados de estas tinieblas. Primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto es lo que comienza diciendo Juan. Ya éramos tinieblas, pero si estamos en Cristo, hoy somos luz. Hoy es nuestra identidad, porque es la identidad de nuestro Salvador y Señor, ¿verdad? Hoy no existen absolutamente nada de estas tinieblas en Cristo. Hoy tenemos vida y podemos andar en luz. Amamos la verdad, la justicia. Y entonces, estableciendo quién es Dios, qué es luz, estableciendo lo que es tinieblas y lo que es luz, ¿cuál es el punto de Juan? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, es mi punto número 2. Su profesión de fe estará acompañada de la conducta correcta. Alguien que tiene esta certeza de la salvación, su profesión de fe está acompañada de su conducta correcta. Porque está diciendo Juan, ya voy a repetir todos los nombres de los apóstoles. Juan está diciendo eso. Yo estoy profesando, yo estoy afirmando, yo he hecho una profesión de fe con mi boca. Yo soy hijo de Dios, mira, aquí está mi certificado de bautismo, soy siervo, soy diácono, soy miembro, es más, soy un pastor ordenado, soy un doctor en divinidades, nacido de nuevo, miembro de la familia de Dios. Yo conozco a Dios. Entonces Juan dice: muy bien, puedes decirlo, pero dime entonces, ¿qué lugar juega en tu vida la verdad y la justicia? Estas son las evidencias que Juan nos está dando. O sea, de lengua yo me como un plato. ¿Qué manifiesta tu vida? Dios es perfecto en verdad y en santidad. Es cierto, y estamos lejos de ser perfectos, pero los genuinos, los creyentes genuinos, anhelamos y nos esforzamos por andar en la verdad y en la justicia de nuestro Padre. Y esa es una evidencia, ¿verdad? Mira los verbos: andar y practicar, ¿verdad? Andar siempre se refiere a lo que caracteriza mi estilo de vida, mi conducta. Ya vimos las obras de las tinieblas, ¿verdad? Y Juan nos enseña: hijitos, si alguno dice amar y tener comunión profunda con Dios, no va a practicar ninguna de estas cosas de una manera habitual, de estas tinieblas. No se va a justificar y va a decir: pues es que soy débil, estoy bajo la gracia, Dios sabe que le amo en el fondo, ¿verdad? La intención es la que cuenta. No, sabe que en el Señor la intención no es la que cuenta, es desobediencia, ¿verdad? Profesar amar la verdad y la justicia y vivir en contradicción a ellas, dice Juan, es mentir, es no practicar la verdad. Dicho de otro modo, si alguien afirma ser cristiano y saca todas sus credenciales, pero vive de una manera habitual en estas tinieblas, continuamente practica estas acciones perversas, Juan está diciendo: no es salvo. Punto. ¿Por qué? Porque la verdad y la justicia y la santidad son lo que conforma la luz.
La vida de Dios. No puedes hablar de la vida de Dios y la luz sin la justicia y la santidad. De eso está conformada la luz. Por eso la presencia o la falta de estas, ¿verdad? Estas evidencias son las que distinguen la fe de una verdadera, la fe verdadera de una falsa. Y eso es algo muy importante. Alguien puede presumir, yo ando en luz, ¿verdad? Yo he recibido vida eterna. Bueno, entonces va a haber evidencia de esa vida. ¿Cómo? En su devoción, en su amor y en su obediencia a la verdad y a la justicia de Dios, ¿verdad? Si están ausentes de la vida de algo estas personas, diga lo que diga, no tiene vida eterna, dice Juan, no pertenece a Dios, porque en Dios no hay ningunas tinieblas, ¿verdad? Y tiene razón, todos vivimos en este cuerpo sujeto al pecado, ¿verdad? Y jamás aquí en esta vida ni tú ni yo ni ningún creyente va a alcanzar la perfección. Pero vamos a ver más adelante que hay una diferencia. Un creyente genuino que en verdad está en comunión con Dios va a manifestar un deseo profundo y un esfuerzo continuo por amar y por andar en las obras de la luz, por andar en la luz, en la justicia de su Salvador y su Padre. Y entonces los que realmente son de Dios no solo tienen estas características, sino que las buscan, las aman, las anhelan. Y algo muy importante, mi hermano, las disfrutan. Alguien que está en tinieblas no lo disfruta, le duele, no quiere venir a la luz, es como aquel que pero alguien que está en Cristo las disfruta, las ama. Y ese proceso del cual va a hablar mucho Juan en este día es el proceso que llamamos la santificación, ¿verdad? Una nueva naturaleza, una nueva criatura fortalecida por el Espíritu Santo que habita dentro del creyente y que nos da la libertad en Cristo, que nos hace aborrecer lo que antes amábamos, que era nuestro pecado. Antes no venían, no, yo que voy a la iglesia, me van a quitar todo, qué aburridos ahí. Ya no me van a dejar hacer esto, y eso es lo que yo amo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos enseña a aborrecer nuestro pecado y nos enseña a amar lo que antes aborrecíamos, que es la luz. Hoy quiero esto, hoy quiero ser como tú, Señor, hoy lo anhelo, hoy lo busco, lo necesito, Señor, no me siento cómodo acá. Versículo 7, por eso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, vamos a recordar el proceso de nuestra salvación, mi hermano, porque no es solo una cosa, son tres cosas. Dios me elige, me llama, yo creo en el Evangelio y sucede la primera parte, soy redimido, soy justificado, ¿verdad? Ese es en mi pasado. Fui libertado de la paga del pecado. Una vez que soy libertado de la paga del pecado, ahí no termina mi salvación. Comienza otro proceso llamado la santificación. ¿Qué significa esto? Que progresivamente, continuamente voy siendo libertado del poder del pecado que habita en mí. Antes era esclavo de eso, pero por el Espíritu Santo hoy comienzo a ser libre, soy diferente, ¿verdad? Tú puedes, como siempre te lo comento, puedes preguntar por el Chuy de los 16 años que vivía en Torreón, Coahuila, y te van a decir que es muy diferente al Chuy que está hoy. No solamente porque era mucho más joven, sino porque sencillamente amaba mi pecado y Dios ha hecho una obra en mí muy distinta, ¿verdad? Hasta llegar al tercer punto. ¿Cuál es el tercer paso o etapa de la salvación? La glorificación. ¿Cuándo llegará ese momento? El momento en que Dios finalmente me despoje de este cuerpo en el cual habita el pecado y reciba uno como el de Cristo cuando resucitó. Un cuerpo perfecto a la imagen de mi Salvador. Esa es la glorificación, eso es en el futuro, ¿verdad? Pero son tres procesos que forman mi salvación. Hoy, cada uno de nosotros, ¿cuántos creyentes hay por acá? Levanta tu mano si eres creyente. Bueno, hoy todos estamos en este proceso de santificación, mi hermano. No tenemos que olvidarlo. Hoy tenemos una lucha constante contra nuestra carne. Y vamos a ver más adelante cómo tenemos victoria, ¿verdad? Hoy tenemos victoria por el Espíritu Santo que habita en mí, ¿verdad? Mientras yo le busque, mientras yo crezca en conocerle, mientras yo conviva con él, sin duda voy a tener victoria y voy a tener el gozo de ver la justicia de Dios práctica en mí, ¿verdad? Y precisamente en este andar, en este estilo de vida y en esta conducta piadosa es lo que la santificación del Espíritu Santo produce en mí, ¿ok? Mi santificación no es una obra mía. Eso es algo que es una línea delgada que muchas veces pienso eso. Bueno, Dios ya me salvó, entonces es mi responsabilidad que yo con mi fuerza de voluntad me mantenga santo. No, es una obra de Dios.
por su Espíritu Santo en mí, en la cual yo crezco y camino por la fe en Cristo Jesús, mientras me mantengo en el Espíritu, mientras crezco en conocerle, mientras me congrego, mientras crezco en entenderle en su palabra. Entonces, chequemos otra vez. Primera fase, justificación. Un proceso legal, ¿verdad? Cristo paga a Dios, el juez, mi deuda. Legalmente dejo de estar bajo su ira, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo creo en ese momento, cambio de posición. Ya no soy reo de muerte. Legalmente soy perdonado, soy adoptado. En Cristo recibo la justicia divina, soy inscrito en el libro de la vida. Pero ese proceso legal queda en el pasado y comienza la fase de nuestros días, ¿verdad? Un comportamiento de hoy, lo cual es mi santificación. Soy ya una nueva criatura. Me convierto en morada de Dios por el Espíritu Santo y comienzo a poder vivir la vida cristiana agradando a Dios por el poder de su Espíritu que habita en mí, ¿verdad? He sido regenerado. ¿Qué significa eso? Que soy una nueva criatura. El poder de la vida justa de Jesucristo se me empieza a notar. Eso es que comienzo a andar en luz, se me comienza a notar. Este cuate no era así. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le picó? Si Dios está en luz, el Dios Espíritu Santo que está en mí me fortalece y me comienza a mover para que yo ande en luz. Obviamente no es automático, porque alguien puede decir, pues a mí no pasa nada. No, no es automático. Yo tengo que tomar decisiones de fe y obediencia motivado por el amor de Dios. Y esta santificación me lleva a tener comunión con mis hermanos. Si ellos junto conmigo están inspirados por esta misma gracia y el Espíritu Santo fluyendo entre nosotros, pon esa imagen en tu mente. Una iglesia, un grupo de personas redimidas, regeneradas, amándose, sirviéndose, buscando lo de Cristo con un solo corazón, no buscando lo propio, sino lo de los demás. Eso es lo que dice Juan. Y entonces, por consiguiente, cuando alguien anda en tinieblas, no puede tener comunión con la iglesia genuina de Cristo. No le cuadra, no queda porque aborrece la luz. El grupo de creyentes que decide andar en el Espíritu es donde se manifiesta esta comunión, movida por esta luz. Ahora, ¿por qué es posible? Dice el versículo 7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Otra vez, pon en tu mente la diferencia entre justificación y santificación. Sí, la sangre de Cristo es la muerte expiatoria, o sea, la muerte legal que cambia mi posición de culpable a inocente, ¿verdad? No por mi inocencia, sino por la inocencia de Cristo, la cual es puesta a mi cuenta, lo que se llama imputación, ¿verdad? Recibo la vida eterna. Y en mi justificación, en ese sentido, en el pasado, absolutamente nada me puede arrebatar de su mano. Hoy soy su hijo, ¿verdad? Ni la muerte, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Pero en mi santificación sí tengo una lucha diaria. Y lo que dice aquí es que la sangre de Jesucristo me sigue limpiando en mi santificación de mi pecado continuamente. Es eficaz para purificarme. Por eso es que un cristiano puede ser santo y puede andar en luz. Si no estás en Cristo, te entiendo, vas a decir eso es imposible. No, pero si estás en Cristo es posible, porque la sangre de Cristo constantemente te está limpiando y purificando en este mundo caído y en este cuerpo de muerte con tentaciones asquerosas al pecado. Por eso date cuenta de algo, mi hermano. La única razón por la que alguien que se dice cristiano anda en tinieblas es por incrédulo. No es por incapaz, no es porque yo, no, pues es que yo no puedo, es que soy muy débil. Eso está por descontado, mi hermano. Ni tú ni yo somos capaces, somos incapaces de salvarnos y somos incapaces de automejorarnos y somos incapaces de mantenernos santos, porque nuestra carne está vendida al pecado. Pero si Cristo está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, es otra historia. Y si yo camino en fe y ando buscando los deseos del Espíritu, si conozco las promesas de Dios, la verdad que Dios ha manifestado a mi corazón por su palabra, dice la Biblia, y yo lo creo, puedo vencer contra cualquier pecado. Óyemelo bien, cualquier pecado. Homosexualismo, cualquier adicción, cualquier pecado, porque para Dios no hay imposibles. Obviamente tengo que ser fiel, ¿verdad? Si yo soy infiel, si soy inconstante en todos mis caminos, si prefiero jugarle a los dos, ¿verdad? Quiero amar a Dios, pero no abandono mis ídolos, mi egolatría, los deseos de mi carne.
Si por acá vivo para estar satisfaciendo las demandas de mi naturaleza pecaminosa, voy a vivir miserable, como un esclavo, ¿verdad? Y si es así, si esa es tu manera habitual de vivir, tienes que preguntarte honestamente, ¿tendré vida eterna en mí? Y si no es así, hoy puede ser el día. Pero no hay otro camino, mi hermano. Eso es lo que nos dice Juan. ¿Qué es entonces andar en luz? Andar en justicia, andar en verdad, andar en santidad. ¿Cómo se ve la luz en ti? ¿Cómo se ve que alguien anda en la luz? Fruto del Espíritu. Te conduces en amor, en gozo, en paz, en paciencia. Pregúntate cuántos watts tiene la luz que hay en ti, ¿verdad? Dependiendo de estas cosas. ¿Cómo lo ves en tu caminar diario, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y ahí va aumentando la luz. En una actitud como la de Cristo, humildad, amor sacrificial, unidad, servicio desinteresado, misericordia, perdón, obediencia en todas las áreas de tu vida, sujeción, haciendo lo que es agradable al Señor, viviendo agradeciéndole, adorándole continuamente, andando con sabiduría, en el temor de Dios. Eso es andar en la luz, mi hermano. Haz la cuenta y mira el contraste. ¿De cuántos watts es tu foco? Si lo tienes, ponte delante de la verdad y sé brutalmente honesto para que el Señor pueda limpiarte con su preciosa sangre. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál será la solución? No, pues voy a negar mi pecado, porque hay quienes dicen, pues entonces no tengo pecado porque ya estoy en Cristo. No, eso no. Juan nos va a dar la pausa y es mi tercer y último punto. Reconocerá su pecado y su necesidad de un Salvador para ser salvado y limpiado. Esta es otra certeza, la importancia de reconocer el pecado. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En este caso de negar el pecado hay varios extremos. El primero es que hoy en día el hombre proclama su justicia, dicen Proverbios, proclama su bondad. Neciamente niega la realidad del pecado. O sea, mira la cultura. A gritos la sociedad grita que el ser humano es perverso. Pero el ser humano lo minimiza. Ah, sí, todos, yo no, Y empieza a llamar al pecado como son errores. Pues nadie es perfecto. Pues todos tienen la culpa, menos yo, es mi entorno. Y neciamente dice, el hombre es bueno. Y sus maldades, esas son preferencias. Please, ¿verdad? Ha quitado a Dios como la autoridad se ha puesto a él y él es el que está diciendo lo que es bueno y cómo es malo, ¿no? Y este es el punto del ser humano. Acéptame como soy, hombre. No son pecados contra Dios y su justicia. Es enfermedad. Es que está enfermo, tiene un trastorno, es bipolar. Es que está enfermo de alcoholismo, pobrecito, no tiene la culpa. Y no es así. La Biblia nos dice que el pecado está en el hombre. Y el pecado es un problema espiritual. Y no es de químicos ni cuestión psicológica. Y es destructivo y lleva a la condenación eterna. Y el hombre dice la Biblia que el hombre está podrido en su interior. Y este es el punto. Le urge un Salvador, pero no lo quiere aceptar. ¿Ok? Y estamos hablando de que la Biblia habla de que tú y yo, no es tu vecino, tú y yo, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nacemos en pecado. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Marcos 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Mira lo que sale, el cóctel de luz, pues nada que ver, lo contrario. Del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo estamos viendo hoy en nuestros días, mi hermano. ¿De dónde surge la brutalidad policíaca, mi hermano? No es del racismo, surge de esta maldad. ¿De dónde surge el crimen para que un policía tenga que detener a un malvado o prevenirlo? De esta maldad. ¿De dónde surge cualquier tipo de racismo? De esta maldad. Mira, hay una maldad, ¿y cómo quiere curar la maldad del hombre? Con más maldad y más violencia.
¿verdad? Y se ponen en contra de la autoridad, ¿verdad? Cuando es la naturaleza intrínsecamente mala del ser humano el problema, la ausencia de Dios en la vida, la rebeldía y la hostilidad en contra de lo que es la luz, manifestada de muchas maneras. El ser humano hoy en día está más confundido y podrido que nunca. Dicen, la vida de los afroamericanos importa. ¿Y qué me dices la vida de los pequeños bebés afroamericanos que están siendo despedazados en el vientre de la madre? Esos no importan. O sea, hay una terrible hipocresía e inconsistencia porque se ha negado la verdad y han optado por la mentira. El hombre es malo. Y sí, y este es un gran pecado contra Dios, mi hermano. Minimizar el pecado es un gran pecado contra Dios. Cuando alguien piensa, no, pues es que Dios tiene que ser injusto si envía a alguien al infierno. Cuando alguien piensa así es porque no ha entendido y no ha conocido la santidad de Dios, el estándar divino, la perfección. Y estamos llenos de nuestro yo. Entonces, este es el primer punto que dice este Juan. Necesitas entender que tienes pecado. ¿Para qué? Para que entiendas la urgencia de tu Salvador, ¿verdad? Para que entiendas la urgencia de permanecer en la vid y de que si por un instante se te ocurre, pues me voy a tomar unas vacaciones de la iglesia, olvídate, vas a esclavitud otra vez. Y otra vez, ¿para qué regresas a donde ya te habían limpiado y lavado? Hay un segundo grupo, ¿verdad? Los que como estos gnósticos presumían que habían alcanzado un nivel espiritual. El pecado ya no existe en mi vida, ya fui redimido, entonces ya no tengo que volverme a confesar, ya no tengo que volver a confesar ni arrepentirme, ¿verdad? Y nos dice Juan, eso es falso, ¿verdad? Hay gente que tiene esta doctrina equivocada, ¿no? Dice aquí, cualquiera que niega que tiene pecado o lo encubre, dice Juan, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Por dos causas. La Biblia enseña con toda claridad que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la segunda, que es la más importante, cuando alguien minimiza su pecado, que es el general de la gente, dice, yo no tengo pecado. O, pues sí, son errores. Es un trastorno. ¿Sabes qué estoy diciendo? Mi pecado no es suficientemente grande como para que yo necesite un Salvador. O sea, Cristo, fuiste a la cruz en vano. Yo ni te necesitaba. Ahí vas. Yo necesitaba que cargaras con mis pecados. ¿Y sabes qué? Esa es una blasfemia. Por eso es tan importante que la salvación comience con arrepentimiento y confesión para que con estos dos elementos se reconozca la gravedad del pecado y entonces pueda yo tener salvación. Ese es el principio de la salvación, mi hermano, el principio de lo que es el evangelio. No se trata de que vine a Cristo, pues es que me sentía muy solo y desde que voy a la iglesia, pues ya me siento más feliz. O no se trata de que es que él así, a mí sí me escuchó y se sanó de cáncer, ¿verdad? Y cumplió lo que yo le pedí, porque pues es rete milagroso. Cuidado, mi hermano, porque si bien al venir a Cristo recibimos muchos de estos beneficios, y no estoy diciendo que Dios no sea poderoso para hacerlo, el más importante que tienes es entender tu necesidad de un Salvador. Acuérdate de algo, evangelizar no es hablarle bien de Dios a alguien o de hablarle de los beneficios milagrosos o financieros que puedan obtener de Cristo. Eso no es evangelizar. Hay muchos falsos convertidos porque vienen por esas razones a la iglesia. El punto principal del evangelio es el perdón de mis pecados a través de la muerte en Cristo, de Cristo Jesús en mi lugar. Y ese es mi mayor beneficio, la vida eterna, no mi mejor vida hoy. Ahora, ¿qué debo hacer si sé que no soy perfecto ni lo seré mientras viva en este cuerpo? Ese es el punto. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el punto, mi hermano. Otra vez, proceso de redención. A ver cómo vamos en el examen. Justificación, santificación y glorificación. Repite conmigo. Justificación, santificación, glorificación. Uno ocurrió en el pasado, ¿verdad? El día que nací de nuevo, el día que le entregué mi vida a Cristo, creí en el evangelio, legalmente fui justificado delante de Dios, mi nombre quedó inscrito en el libro de la vida, recibí perdón de pecados, ya no soy culpable, soy inocente, nada me puede arrebatar de su mano. La santificación está ocurriendo hoy, en mi presente. Por el Espíritu Santo y por la fe debo de estar siendo libertado más y más del poder del Señor y del pecado de mi vida. O sea, ya no soy esclavo. Antes no tenía de otra. Era esclavo de mis pecados y era una horrible esclavitud, pero hoy soy libre para obedecer, libre para amar la verdad, a menos que sea incrédulo, ¿verdad? Y esta es una batalla diaria
contra los deseos de mi naturaleza pecaminosa, contra el mundo y sus deseos, su sistema, lo que estás viendo alrededor, y contra mi enemigo Satanás, ¿verdad? Pero en Cristo tengo la victoria asegurada, la glorificación. Ese es mi futuro, ¿verdad? Cuando Cristo venga por mí me cambia. Eso ya lo dije. Ahora, otra vez, es importante que lo mencione. Juan está hablando en este segundo proceso. Y en este segundo proceso, ¿qué crees? Tú y yo necesitamos un continuo lavamiento para vivir la vida cristiana y la libertad cristiana. Te pregunto, ¿por qué crees que hay discipulados en la iglesia? Pues para quitarte el tiempo, porque seguramente no tienes que hacer. ¿Por qué crees que hay tiempos de oración a la cual te invitamos? ¿Por qué te crees que todo el tiempo estamos, lee la palabra de Dios? ¿Por qué crees que todo el tiempo decimos, congrégate? Porque necesitas armas espirituales, porque si no jamás vas a tener victoria sobre tu pecado. Y para que puedas tener esta limpieza, es básico llevar una vida de confesión y arrepentimiento, ya no para salvación, sino para limpieza. Este es el punto. Algo que sucede, y yo lo he vivido, mi hermano, mientras caminas con el Señor. Sé que hay gente que ha caminado muchos más años que yo con el Señor. Yo tengo poco más de 20 años caminando con el Señor. Pero cuando creces en conocerle en la palabra, conforme más vas avanzando, no creas que vas viendo, uy, soy una finísima persona, soy increíble. Al contrario, eso es lo que crees cuando llegas al principio con el Señor. Pero conforme vas creciendo en su palabra, vas entendiendo quién es Él. Vas entendiendo más y más la profundidad de lo que es su santidad, su perfección. Y luego de repente lo ves santo y te ves a ti mismo. Y hay momentos en que dices, Señor, ¿cómo te atreviste, Señor? ¿Por qué eres tan paciente, Señor? Y hay veces en que ves la situación de la iglesia, la situación de tu familia, la situación de ti mismo, y dices, Señor, ¿por qué eres tan paciente, Señor? O sea, yo de verme en el espejo ya me hubiera mandado por un tubo hace 1000 años, Señor. ¿Por qué me amas? Qué bueno puedes recibir de mí, Señor. Qué mal negocio hiciste, Señor. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Esa, honestamente, nada. Fue un mal negocio de Él. Cuando creces en el Señor te das cuenta que eres infiel, inconstante, voluble, interesado, mientras Él es bueno, paciente, misericordioso. Obviamente que esto te lleva a lo que dice la palabra. Delante del Señor nadie se justificará. Esto nos lleva a entender por qué en Apocalipsis, al final de los tiempos, toda la iglesia y toda la creación le está dando la gloria solamente a Él. ¿Por qué los creyentes están quitando la corona? Porque en el cielo no va a haber nadie que diga, yo sí la hice, yo sí fui bien chido. No. En el cielo todos vamos a estar de rodillas y queriendo besar el piso a los pies del más grande y el más eterno y el único bueno, el único santo. Nadie va a decir, yo sí le ayudé, yo sí lo merecí. Eso es. Por eso es que tú necesitas una vida diaria de confesión y de arrepentimiento. ¿Qué es confesión? Hablar una misma cosa con Dios, lo que te estoy diciendo. Es mucho más fácil justificarme, decir, pues no es para tanto, no, pues Él tuvo la culpa, yo no fui. A una vida de confesión, Señor, tú eres justo, yo no. Te necesito urgentemente, sí, Señor, soy nada sin ti. No sirvo sin ti, Señor. Te necesito urgentemente hoy, necesito tu gracia y tu perdón hoy. Sé que nada me puede arrebatar de tu mano, Señor, pero este pecado con el que vivo no lo quiero, lo aborrezco. ¿Cómo quisiera amarte sin hipocresía? ¿Cómo quisiera amarte sin estorbo? Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Lávame. Ahora, hay una gran diferencia, mi hermano, entre el perdón que pedimos al ser justificados al perdón que pedimos cuando somos santificados, ¿verdad? Cuando tú vienes a pedir perdón y arrepentimiento, el día que recibes tu salvación, ¿sabes delante de quién estás? De un juez justo que merece enviarte al infierno por la eternidad. Por eso nos rendimos adelante de Él cuando venimos al Señor y cuando hacemos una profesión de fe en Jesucristo. Por eso decimos, Señor, reconozco que tú moriste en mi lugar. O sea, si tú me mandaras al infierno hoy serías completamente justo, pero creo que tu Hijo Jesucristo sufrió el infierno por mí en la cruz del Calvario. Yo merecía la muerte. Recibo tu perdón, recibo tu amor. Y estás hablando con el juez justo, con el juez eterno. Perdóname. Cristo murió en mi lugar y creo que está sentado a la derecha del Padre. Creo que en Cristo me ofreces reconciliación. Me humillo delante de ti, la tomo, hazme tuyo. No lo merezco, pero aquí estoy y lo recibo por fe. Gracias por el perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor. Pero este perdón
y arrepentimiento que estamos hablando en la santificación es diferente. Porque aquí no venimos delante del juez justo para pedir misericordia. ¿Sabes delante de quién venimos? Delante de nuestro Padre Celestial, para ser limpiados, para que nos purifique, para que nos permita seguir honrándolo y sirviéndolo, amándolo. ¿Sabes dónde puedes ver ilustrado este perdón? Juan, cuando el Señor lava los pies de ellos y Juan le dice: a mí no me laves los pies. Y le dice: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues están todos limpios y ustedes limpios están, aunque no todos. Está hablando de Judas. Entonces, sí, al creer fuimos lavados, fuimos hechos salvos, pero vivimos en mi santificación en este mundo caído, en este cuerpo de muerte, y diariamente, ¿cuándo? Diariamente tengo que estar confesando mi pecado, mi necesidad, mi dependencia de mi Señor. Pero no confesamos delante de un juez condenador. ¿Sabes delante de quién estás? Y te lo pierdes, mi hermano, te lo pierdes. Estás delante de un Padre lleno de amor y misericordia, que no se cansa de pecadores redimidos como nosotros. Así como tú no desechas a tu hijo aunque se equivoque bien feo, lo instruyes, lo discipulas, jamás lo abandonarías. De la misma manera, el Padre. Pero de la misma manera, ese hijo está anhelando agradar a su Padre y quiere hacerlo sentir orgulloso. Son las dos cosas, ese es el equilibrio, mi hermano. Y este es el tipo de perdón que buscamos los cristianos, ya perdonados, ya redimidos. Por la misma razón, perdonamos a quienes nos ofenden porque entendemos lo que se nos ha perdonado, y cualquier cosa que nos hagan, Cristo ya pagó. Y el arrepentimiento y la confesión, exactamente el arrepentimiento, esa es una obra de Dios, es de Dios, no es mía, no está en mí, no está en ti, es un regalo de Dios, un don de Dios que Él pone en nuestro corazón y nos concede tanto para salvarnos como para mantenernos santos, para limpiar nuestros pies diariamente y ser mejores cada día por su gracia. Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Entonces, ¿qué es encubrir mis pecados? No soltarlos, no confesarlos, amarlos más que mi comunión con el Señor, que mi comunión con mis hermanos, porque cuando estoy en pecado no tengo ni comunión con Dios ni con mis hermanos. Pero al confesarlos, estoy mostrando y estoy decidiendo a quién amo más, hermano. Recuerda algo: confesión no es lo que yo pienso que está mal. Confesión es ponerme de acuerdo con la verdad, lo que dice Dios de mí. Y cada día necesito esta confesión, este careo con la verdad, en la revelación de su palabra en mi vida. Que cada vez yo diga: ay, esto está bien fuerte, Señor, pero tú tienes la razón, Señor. Y no quiero seguir así, por favor. Quiero ser tuyo. Límpiame, limpia esta maldad, Señor. Ay, esa también límpiala, Señor. Sí, Señor, soy egoísta, soy orgulloso, soy un ventajoso, soy un flojo, tengo una horrible tendencia a estos pecados y no los quiero, no los deseo. Te escojo a ti, Señor, te elijo a ti, límpiame. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor es fiel, dice ahí, confiable, digno de confianza. Puedes estar seguro de que si tú vienes con esta honestidad brutal delante de Él, Él no te va a desechar, Él no te va a condenar, Él no te va a avergonzar y no te va a simplemente quitar lo que tú crees que es lo que necesitas. No, lo que tú crees que tienes amarrado ahí es lo que te estorba y Dios por eso te lo quiere quitar. Él es justo, es decir, que te imputará tu justicia otra vez. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a restituir tu condición de inocencia, una posición maravillosa. Eso es justo, fiel y justo para limpiarte, ¿verdad? O sea, te perdonará, va a dejar ir tu falta. Significa lo que constantemente cantamos en cantos y escuchamos: no te lo va a cobrar, lo va a borrar. No lo va a recordar a la hora, no, como nosotros somos muy buenos para eso, pero me acuerdo que me la hiciste. No, Dios no va a hacer eso. ¿Sabes qué va a hacer cuando tú llegues con Él? Chuy, es lo que estaba esperando de ti. No te preocupes, pagué la falta en la cruz, aunque haya sido horrible. ¿Y qué crees? No conforme con eso, te va a limpiar de toda maldad.
va a desaparecer esa falta de tu libro, no habrá reproche ni juicio, lo va a echar al fondo del mar. Y como cuando yo me acuerdo que hice un terrible speeding, ¿verdad? Y te dicen, pues pague la esta y no va a aparecer en su récord. Así es el Señor, te libra del peso de la culpa, no de las consecuencias, pero cuando hay consecuencias, Él camina contigo y te da gracia para ponerte de pie otra vez y recorrer el camino de la justicia. Y esa maldad ya no te estorba para seguir santificándote y para seguir creciendo en Él. ¿Te fijas? Ese es el continuo caminar del cristiano, mi hermano. Por eso Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Con su preciosa sangre te limpiará de toda maldad. Por eso finalmente dice Juan, si decimos que no hemos pecado, ya hablamos de esto, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dicho de otra manera, mi hermano, este es el comienzo, esta es la puerta. Si mi cristianismo no ha comenzado por aquí, es muy probable que tenga que cuestionarlo. He venido a Cristo y vengo a su iglesia por los motivos equivocados. La razón por la que vienes a la iglesia y vienes a Cristo debe rebasar ese hecho de que pues es que me sentía muy triste, o es que otros pecaron contra mí, es que he sufrido mucho, como el rollo ese de pare de sufrir, ¿no? Debes comenzar por considerar no lo que otros te deben, lo que tú debes, lo que tú le debes a Él. Debes considerar estar dispuesto a tratar con tu pecado, confesarlo, arrepentirte, dejarlo atrás y caminar hacia el Señor. Esta es otra certeza, mi hermano, que necesitamos tener muy clara: nuestro pecado, para que puedas entonces tener la certeza de tu perdón, de tu salvación, y que la puedas valorar. Por eso la iglesia ahorita no tiene, muchas de las veces, en muchos lugares, en general, la iglesia no tiene esta certeza de salvación, porque no ha empezado por el lugar correcto. Quizá puedas tener por alguna de estas tres causas, mi hermano. A lo mejor estás en tinieblas, estabas engañado y la luz está resplandeciendo. Arrepiéntete y recibe perdón y salvación. Puede ser que te hayas estado engañando a ti mismo. Si hoy la luz está diciendo que sí, que te urge un Salvador, tómalo. Y este tercer grupo, del cual espero que no formes parte: los que difaman a Dios y deciden hacerlo mentiroso, en quienes la palabra de Dios no está en ellos. No tengo pecado, no es para tanto. ¿Habrá alguien en esta tarde que esté honestamente siendo iluminado, mi hermano? ¿Habrá alguien en esta tarde que se dé cuenta que estaba en tinieblas a pesar de que diga que es de Cristo? Si es así, mi hermano, te pido, no te quedes en tinieblas. Camina hoy en la luz. Haz una decisión. No hay camino al perdón sin confesión y arrepentimiento, mi hermano. A lo mejor hay alguien que no esté practicando la verdad, se haya engañado a sí mismo. Hoy puedes decidir caminar en la luz y ser luz, y que la verdad comience a habitar en ti, mi hermano. Si es así, te invito a que te pongas de pie y deja que el Señor te limpie tus pecados, y vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, tan preciosa, Señor. Somos luz, estamos en luz, andamos en la luz. Somos tinieblas, estamos en las tinieblas y andamos en tinieblas, Señor. Qué importante es entender nuestro pecado, Señor. Qué importante es entender nuestra necesidad de un Salvador y caminar en este proceso de santificación, Señor, del cual todos necesitamos caminar. Qué mal entendido está estos principios, Señor, y estos conceptos, Padre. Ayúdanos a tenerlos claros, Padre. Por eso es que no tenemos certezas, y por eso es que caminamos y seguimos como si tú no existieras, Señor. Y no hay un cambio real en mi vida, Señor. Sigo pensando que soy dueño de mí mismo cuando tú eres, Señor, el dueño y el creador de todas las cosas. Señor, en este día te pido que si alguien tú le estás hablando en este momento a su corazón, pueda recibir la vida eterna y pueda comenzar en este proceso de justificación, Señor.
Te pido por esa persona. Si es así, tú dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Juez, creador del cielo y la tierra, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Me arrepiento, quiero dejar atrás mis pecados. Creo que tú vives, creo que tú estás sentado a la derecha del Padre. Creo que resucitaste. Creo que si creo y confío en ti puedo recibir redención. Puedo ser reconciliado contigo, Señor. Te recibo hoy en el nombre de Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y el resto de nosotros, si estás en este proceso de santificación en el cual no tienes certeza, mi hermano, hoy pídele al Señor, no te vayas de aquí igual. ¿Qué dice tu vida, mi hermano? ¿Qué amas? Sé honesto con Él, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Puede venir por ti hoy, puede venir por su iglesia hoy. No estamos esperando ninguna otra cosa, las señales ahí están. Si eres de Cristo, ese va a ser el día más glorioso. Si no lo eres, pues será el día más horrible. Pero no permitas que eso pase. No es casualidad que el día de hoy estés aquí. Entrégale tu vida hoy y dile: Señor, perdóname, quiero venir a ti como un padre. Quiero que limpies mis pies, Señor, te lo pido, Padre. Permíteme andar en tus caminos, Señor. Permíteme amarte, Señor. Permíteme abandonar mis ídolos. Permíteme seguirte con todo mi corazón, Señor. Permíteme, Señor, escogerte a ti y soltar, Señor, aquello que creo que me va a dar más felicidad que tú, lo cual es un engaño. Hagamos un cantito y nos despedimos. Si abatido y dolido estás, cansado de tus faltas cargar, llamando está Cristo. Si al final de tu camino estás, sin recuerdo, sediento estás, llamando está Cristo. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, no hay razón de esperar. Llamando está Cristo. Gozo por pena se cambiará. Nueva vida del polvo vendrá. Llamando está Cristo. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Si puedes ver tu pecado y puedes ver su santidad, su paciencia, su misericordia, su amor, puedes cantarle con todo tu corazón. Dile: ¡qué Salvador es! Maravilloso es Él. Canta aleluya, Cristo vive. Póstrense ante Él, de todo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Y que Salvador es, maravilloso es Él. Canta aleluya, Cristo vive.
preciosa. Jesús, perdón vino a otorgar. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús, perdón vino a otorgar. Señor, aquí estamos al final de nuestro camino, sedientos, cansados de cargar nuestras cargas, Señor. Cansados de cargar nuestra vergüenza, Señor. No hay razón de esperar. Tu cruz carga hasta su rostro, ver del tesoro que allá se habla hoy. Esa es nuestra santificación, Señor. Ayúdanos a caminarla, Señor, de la manera correcta. Fortalécenos esta semana, Señor. Que tu precioso rostro resplandezca sobre nuestras vidas y que entendamos nuestro cristianismo, Señor. Que entendamos nuestro caminar contigo, Padre. Que seamos una luz en medio de la oscuridad, Señor. Llévanos con bien a casa. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.